¿Qué tal? Buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Estamos bajo el cerro de Chapultepec, bienvenida Beca. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña la arqueóloga Lourdes López Camacho. Hicimos un programa recorriendo los alrededores arqueológicos del cerro de Chapultepec de alguna manera y en este programa anterior nos comentaba la arqueóloga López Camacho que nos encontramos en el lugar donde estaba míticamente la entrada al inframundo, la cueva que conducía a la chimenea del volcán extinto bajo el que nos encontramos, porque como recordábamos en el programa anterior, el llamado Cerro de Chapultepec en realidad es uno de los volcanes más antiguos de la cuenca. Más viejo que el Popo, sí, más viejo que sí, el Chitle. Sí, es mucho más, son de las primeras, digamos, volcanes que surgen en lo que ahora es la Cuenca de México. Ya sé que a los arqueólogos no les gusta mucho echar a volar la imaginación, pero voy a tomar una pequeña licencia. Imaginemos que llegan unos pueblos antes del nacimiento de Cristo, 1000 años antes, 1500 años antes, llegan a esta zona rodeada de lagos, encuentran una elevación, se acercan, ven que están en un lugar seguro, que pueden divisar todo lo que ocurre en los alrededores, donde hay agua, etcétera, y en medio de que están construyendo ahí sus asentamientos, etcétera, se dan cuenta que hay una cueva que lleva a un lugar donde está una chimenea que lleva hacia el precipicio, hacia el abismo, hacia el Hades, hacia el inframundo. Y entonces se empieza a convertir no solamente en un lugar seguro para estar, sino también en un lugar de culto. Ahora, yo ahí tendría una duda, Lourdes. Estos primeros humanos que llegan a sentarse aquí, ¿sabían que esto era un volcán? Es decir, ¿ya seguía activo en ese momento o ya estaba para entonces extinto? No, ya estaba extinto para ese entonces. Lo que tenía era, tú veías un volcán con muy poca vegetación, mucha roca, pero tenías manantiales de agua fría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fractura del volcán lateral, a diferencia del Peñón de los Baños, que él tiene una fractura central, por eso ellos tienen agua caliente y nosotros tenemos agua fría. Y bueno, pasa el tiempo, se hace todo un culto alrededor de esto, se levanta el mito de que este es el lugar al que viene Moctezuma cuando tiene miedo de la llegada de los españoles y se viene a esconder al lugar de los muertos, aunque no consigue entrar. Bueno, va pasando el tiempo, ¿y cuál es el destino de la cueva? Pues en algún momento se decide que la cueva, la chimenea, se puede usar como un elevador, en tiempos de don Porfirio. De Porfirio Díaz. Idea, ¿no? Y entonces introducen esta maquinaria que se encuentra aquí a nuestra izquierda. A ver, una pregunta antes. Yo tengo la idea de que ¿hasta qué año podía la gente usar este elevador? ¿Lo usó el Porfiriato? ¿Lo usaron los presidentes? En tiempos de los presidentes que vivieron hasta Lázaro Cárdenas aquí. Y luego, ¿cuándo se dejó de usar el elevador? Bueno, el elevador siguió usándose ya cuando esto es el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Lo que pasa es que se cambia porque esta maquinaria, si tú te fijas, es una maquinaria para el elevador. El elevador en un origen fue de estilo francés. Después ya se convierte, rejas, ¿no? Sí, es como habrá que muy Art Nouveau, digámoslo así. Después se cambia por uno más chiquito porque si se fijan, el elevador entramos es muy pequeño porque se tuvo que hacer precisamente al tamaño de la chimenea, ¿no? Y algo importante es de que este elevador fue uno de los primeros en México. ¿Por qué? Porque como era la casa presidencial, claro, pues sí, la luz, el teléfono, o sea, los primeros inventos que llegan a nuestro país se prueban en la casa presidencial. Claro. Era el evento en aquella época. Ya lo hemos contado, como cuenta Carlos González Peña,
que cuando la gente de la Ciudad de México se daba cuenta que se encendía, acababa de llegar la luz eléctrica a la ciudad y de repente la gente veía que se encendía una luz en el castillo y decía, ya llegó el presidente. No, era la señal de que aquí llegó el cine, la primera proyección cinematográfica se hace aquí, como lo hemos contado, los primeros lugares interiores iluminados se encuentran en este lugar y uno de los primeros elevadores que se instalan en la ciudad, este es un elevador de vapor. Sí, es un elevador de vapor y también algo importante es que se ha dejado in situ. Esto dentro de algún tiempo, esto es arqueología industrial. Sí, ¿Por qué? sí. Porque este mismo elevador lo que jalaba era para mover ese mismo elevador, no se ha movido del lugar. Lo único que se cambió ahora es a un elevador más moderno, pero la maquinaria se dejó in situ. Okay. Lourdes, yo tengo una duda sobre esto del elevador. Es decir, de alguna manera queda completamente intacta esta chimenea. Sí. ¿Y sabían, es decir, en estos distintos momentos, los virreyes, después el Colegio Militar, Maximiliano, Porfirio, etcétera, ¿sabían que esto era de alguna manera el cráter del volcán? Pues se sabía que había ese cráter en el sentido de que hubo intentos con dinamita de ampliarlo porque pensaban que era una cueva que guardaba tesoros, digámoslo así, ¿no? Pero digo, a menos que haya venido Humboldt, digamos, alguno de los sabios, de que era volcán, ¿no? Exacto. Realmente la ciencia de los volcanes ha evolucionado mucho en los 2 siglos pasados, pero digamos que es de hecho, cuando Humboldt llega ya está el Alcázar. Sí, o sea, ya está tapada la boca del volcán, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y esto era una cueva y todavía no era un elevador. Se vuelve elevador hasta tiempos de Porfirio Díaz. Y llegaba hasta el Alcázar. Había un elevador que salía, digámoslo así, y que estaba en el Alcázar. Ahora, también es fascinante pensar que al lado de la boca del volcán o del cráter estaba el templo dedicado a Huitzilopochtli o a Tezcatlipoca, según la interpretación. Entonces se levanta un viejo templo donde hoy es el Alcázar de Chapultepec y ese viejo templo está junto a la boca del volcán muerto. Exacto. De verdad es fascinante. Bueno, todo lo que ha ocurrido en el programa anterior y lo que va a ocurrir a partir de entonces es fascinante porque la niñez de todos los niños de la Ciudad de México pasó en Chapultepec. Si no viviste de niño, no te trajeron a remar al lago, a andar en ponis, ¿no? A comprar globos, algodones de azúcar, a subirte al trenecito, pues no vivías la experiencia de un chilango que ya contaba Hermilo de la Cueva en un libro que se llama Biografía de un Bosque, donde habla de cómo desde los niños del Porfiriato, un poquito antes se habían apropiado del bosque de Chapultepec. Lo que no nos habían dicho es que cuando caminábamos y salíamos del metro para venir a Chapultepec, íbamos pisando un cementerio antiguo. Lo que no nos habían dicho es que cuando caminábamos por los alrededores, en realidad estábamos bordeando un lago muerto, tocando la orilla de un lago muerto. Y tampoco nos habían dicho que al subir por la empinada cuesta, esa fatigosa que llevaba al Museo de Historia, lo que estabas haciendo era ascender por un volcán también muerto. Entonces, todo está revestido por otra capa en Chapultepec, eso es fascinante, y esa capa es la que vamos a explorar ahorita. Estamos enfrente del pequeñísimo elevador, que es precisamente la chimenea del volcán. Vamos a subir hacia el Alcázar para ver algunos de estos hallazgos, ¿no? Claro que sí. Bueno, acompáñenos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Estamos en lo alto del Cerro de Chapultepec o el volcán de Chapultepec, y justo en el punto donde cuenta Salvador Novo que una mañana sale Maximiliano, esparce la mirada hacia esa zona donde se mira el ángel, eran solamente ejidos, y dice, hay una manera muy fácil o más fácil de llegar del castillo de Chapultepec a la Ciudad de México, que es atravesando un paseo a lo largo de estos ejidos para evitarse ir junto al acueducto de Avenida Chapultepec, que tenía filtraciones, entonces siempre estaba lodoso, los carruajes se atascaban, las ruedas, era tardadísimo ir siguiendo la ruta para llegar al Palacio Nacional. Se le ocurre abrir lo que hoy conocemos como el Paseo de la Reforma, aunque está la otra leyenda de que lo hace Carlota para poderlo vigilar, porque dicen que era muy enamorado Maximiliano, y la leyenda dice que pues aquí se paraba para ver que llegara. No estaban estos edificios, lo cual me hace pensar, arqueóloga, cómo sería la visión desde lo alto del cerro cuando era Tenochtitlan, es decir, desde aquí estábamos viendo los lagos y en el fondo brillaba la ciudad de Tenochtitlan, se podía ver desde aquí. Sí, bueno, desde aquí el Cerro de Chapultepec, aparte de tener todas las bellezas y manantiales que tenía, también podía servir de observatorio astronómico. Claro. Porque desde aquí, desde aquí marcaban, bueno, en época prehispánica no existía un reloj, pero existían las montañas.
y los cerros. Entonces había ciertos puntos en el horizonte donde se marcaban los solsticios, los equinoccios, el paso cenital, y eso permitía también una cuestión de calendario astronómico prehispánico. Pero bueno, ¿cómo se vería? Pues se vería lleno de agua, porque todavía el lago llegaba a las orillas del bosque de Chapultepec, lo que sería a las orillas del cerro. Teníamos un acueducto prehispánico que bordeaba el lago. Esa es otra, porque tú dirías, bueno, ¿por qué el acueducto no se fue derecho? Porque no se podía ir derecho, iba bordeando el lago. Entonces, lo que ahora conocemos como circuito interior, la Tlaxpana, por ahí iba a la orilla, era la orilla del lago. Entonces, a la orilla del lago se fue construyendo el acueducto prehispánico. Y de ahí la orilla del lago lo marcaba precisamente hasta Santa Isabel, hasta la Alameda. Bueno, y no se veía solo Tenochtitlan, yo creo que también podemos asegurar que se veía Tlatelolco, porque ahí vemos la Torre Banobras, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. No, pues ha de haber sido un lugar prodigioso. Comentábamos en el programa anterior que se pueden contar por millones los hallazgos. Levantábamos a flor de piel. El arqueólogo Lourdes no quiere dar cifras. No, pero digamos por cientos de miles. Levantábamos pedacitos, cosas que son, que tienen una antigüedad de 1000 años. Simplemente caminando por la ladera. Bueno, de 1000 años a nuestra época, ¿no? Sí. Que eso es lo fascinante. O sea, pues, da cuenta de... ¿no? Sí. Y a veces hasta de más. Además, sí. No, bueno, esto del epiclásico pues terminó hace 1000 años, ¿no? Sí, el epiclásico, pero si te digo que tenemos materiales del preclásico, es 2300 antes de nuestra era. ¿Por qué no nos muestra algunas de las cosas? Bueno, ahorita todavía no, porque esas están en estudio. Ahorita lo que podemos mostrar es precisamente ir al lugar donde estaba la capilla de San Miguel, que debió de sustituir al templo prehispánico que debió de existir en la cumbre del cerro y del cual también se tiene noticias en crónicas. Ok, vamos a ver ese lugar. Es inimaginable. ¿Hay alguna descripción de cómo era esa capilla, de cómo era ese pequeño templo? Sí. Ese pequeño templo sí era una capilla ochavada, digámoslo así, como la capilla de la Sierra de las Cruces. La capilla de San Miguel, no sé si también la ubicas, de Coajimalpa, por el desierto de los Leones. Sí. Una capilla similar también. Estamos en el sitio donde, según esto, se aventó Escutia, ¿no? Sí. Que ya vimos el programa pasado, la placa, desde aquí se ve el monumento. Aquí está. Claro. Desde aquí se ve el primer monumento. El segundo. Ahorita platicamos del primer monumento. Primero, ahí se ve abajo el monumento inaugurado por Comonfort, que en donde aparece Miguel Miramón como uno de los cadetes heridos. Después iba a volver uno de los malos de la historia patria, pero ahí está su nombre como uno de los cadetes que defendió Chapultepec. Y dice bien Beca, arqueólogo, vemos aquí una escalerita que no es la de la emperatriz. No, es un paso de guardias que se tenía a los alrededores de lo que sería. O sea, esta no era la escalera por la que subían para el colegio militar. ¿Perdón? Para el colegio militar. No. Era de los guardias. Sí. ¿Qué vamos a ver? Bueno, es que todo esto es obra de Mascaró. Sí, y aquí tenemos precisamente la habitación de Carlota, está allá arriba. Sí, claro. Ahorita no me había reparado en ese grabado. Se lo encargan a Mascaró, ¿no? Hay toda una serie de grabados franceses, de corte francés en el castillo. Que bueno, hay algunas piezas que sí vienen de Europa, bueno, todas vienen de Europa, pero se traían de estas famosas ferias que había. Sí, claro, las ferias internacionales. Cuando llegan Maximiliano y Carlota a la Ciudad de México, desde luego se alojan en el Palacio Nacional, en el Palacio Virreinal, bueno, no ya era nacional, pero no les gusta porque había pulgas, había chinches, le pican toda la noche a Maximiliano. De hecho dicen que se tiene que dormir en una mesa de billar. La primera noche, lo despiertan en la madrugada los ruidos de la plaza, del Zócalo, que eran pues, de vendimia, de mercados, etcétera. Bueno, y los olores no debieron de haber sido nada agradables en el Zócalo con las acequias, no podemos quedarnos aquí. Y alguien les dice, pues hay un lugar que está deshabitado desde hace 30 años, o desde la invasión norteamericana. Subamos. Quedó deshabitado y que puede ser ocupado como un palacio. Y entonces vienen a este lugar
Y la descripción que hace uno de los ayudantes, que era el jardinero de Maximiliano, es devastadora. Se habían llevado los vidrios, habían arrancado las puertas, había filtraciones de humedad, encuentran todo deshabitado, saqueado y en ruinas. Hasta las cerraduras se habían llevado para venderlas. Bueno, sí, es que fue una inversión carísima en su época, cuando Gálvez comienza a construir y a diseñar el castillo, y al morir se supone que la construcción la continúa su hijo. Sin embargo, viene cambio de virrey y el nuevo virrey decide que no hay dinero y que, bueno, tiene que dar otra prioridad, y esto se vuelve hospital, se vuelve archivo, se quiere hasta subastar y no se subasta y queda abandonado. Pero madera, vidrio, metal comienza a ser saqueado poco a poco. Poco a poco. Muy bien. Y ahora, pues, qué belleza qué belleza nos recibe. Sí. Uno de los objetos más hermosos que uno puede encontrar en el castillo. Los leones. Bueno, que también encontramos la Puerta de los Leones. Los leones que están precisamente a la entrada del bosque. Es la que se encuentra, es la reja que está aquí, ¿no? No, es la reja que está precisamente frente a la Estela de Luz. Esos leones eran para el Palacio Legislativo, que ahora es el Monumento a la Revolución, que nunca se hizo ese palacio. De Emil Bernal, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a subir por esta escalera imperial, virreinal, no sé cómo llamarla, histórica en todo caso. Acompáñenos. Pues ya estamos en el corazón del Alcázar de Chapultepec. Nos rodean pues muchas el salón de recepciones que fue de don Porfirio, según la habitación de Carmelita, según nos la presentan, de Carmelita Romero Rubio, la esposa del presidente, según nos la presenta aquí el museo, rodeados por copias de las viejas pinturas de Santiago Rebull, que fueron encargadas por Maximiliano, me parece, para decorar la parte alta del Alcázar. Pero nos ha traído usted, arqueóloga, a este punto que es, digamos, el corazón del Alcázar. A la fuente. Sí, lo que pasa es que hace rato hablábamos del primer monumento a los niños héroes. Y el primer monumento, les comentaba, lo hace Monterde, que era el director del Colegio Militar, y precisamente en el lugar donde está la fuente era donde estaba ese monumento dedicado a los niños héroes. ¿Esto cómo lo sabemos? Fue un monumento que en su época dividió al ejército, como les comentaba, porque había una parte que quería borrar la derrota y otra conmemorar el heroísmo de los cadetes. Y el director lo acaba de hacer. Y en este punto, precisamente en esta área, cuando se hace el proyecto de remodelación del Castillo de Chapultepec, del Museo Nacional de Historia, para ser más precisa, en 1999, se encuentra en este lugar una caja del tiempo. Precisamente que trae el periódico, las cartas, en la base del monumento, y que la habían puesto como primera piedra de ese monumento. Un periódico de la época. Las listas de los cadetes. Es decir, ese monumento se hace inmediatamente después de 47. Después de que se fueron los gringos en el 48, 49. En el 49 se hace la ceremonia. Okay. Y es importante este hecho, porque este hecho, a partir de que hay esta división, se le llama la atención al director del colegio, y entonces los alumnos hacen la asociación del colegio militar, que en un tiempo se vuelve clandestina, para festejar los 13 de septiembre, que es la batalla. Para conmemorarlos. Ajá, sí, pero ¿y cuándo lo quitan? ¿Lo mandan quitar? Lo debió de haber quitado el jardinero de Maximiliano, porque cuando él llega se supone que todavía estaba el monumento. Y yo estoy segura que ellos debieron de ignorar lo que significaba. Y el jardinero pues lo quita. Para arreglarlo para arreglar los jardines. Y no sabríamos de ese monumento si no es por la caja del tiempo que se encontró. ¡Qué maravilla! En 1999. Qué ganas de ver ese documento. Solían poner en las cajas del tiempo periódicos de la época. Listas de los cadetes. Medallitas, monedas, que es lo que viene en esa caja del tiempo. Pues estamos en un lugar entonces central. Imagínense
Imagínense nomás, 1849, se acaban de ir apenas el ejército yanqui. 2 Acaba años. de salir, se va en 48, ¿no? Se van de la ciudad. Está la herida inmensa de que ya perdiste la mitad del país. Está la herida inmensa de que vivieron un año en la ciudad humillando, destruyendo, en medio de la desesperación de la gente que veía cómo destrozaban las iglesias para hacer leña, de cómo se metían a las casas para usarlas como cuarteles, todo lo que cuenta Guillermo Prieto, por ejemplo, en sus memorias, ¿no? de cómo los veían como un aduar de salvajes, ¿no? Estos soldados pelirrojos, altos. Que hay que comentar que precisamente hablando de Monterde, es que esa era la costumbre. En las conquistas o en estas invasiones, tú como soldado tenías derecho del saqueo. Era como el botín de guerra. Exacto. Por eso es que Monterde, tanto la biblioteca del colegio como todos los instrumentos de medición que tenían en el colegio, él de su dinero renta una bodega en el centro de la ciudad y guarda, porque ya sabían que venía la invasión, entonces guarda toda la biblioteca y todos los instrumentos. Cabe recordar que los ingenieros que marcan la frontera de nuestro país con los gringos salen de aquí, porque aquí se estudiaba esa carrera. Sí. ¿No? Encontramos ese documento, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a la Mapoteca Orozco Iberra, se acababan de descubrir el informe que hacen estos ingenieros que los mandan a trazar por primera vez los límites. Planos, es como para una novela. Los atacan unos apaches, se encuentran unos forajidos, uno pierde un ojo, de los que se van regresa con vida solamente la mitad. Es una verdadera aventura la que hacen para trazar desde el Pacífico hasta el Atlántico, hasta el Golfo, donde termina el territorio. Bueno, y lo que tenemos aquí a la espalda es pues, el famoso observatorio. Aquí lo que tenemos en la espalda, aquí debió de estar parte del templo prehispánico que existió. Y sobre el templo prehispánico, después de destruirlo, se colocó o se levantó la ermita dedicada a San Miguel. Estaba aquí. Nos decía que hay descripciones, que existen documentos que nos permiten. Hay descripciones. ¿Cómo era esta ermita? Esa ermita dedicada a San Miguel, hasta de qué lado tenía la puerta, cómo están las ventanas, el mapa de, ¿cómo se llama? Igual. De Alonso de Santa Cruz pone precisamente la capilla en la parte alta. Yo me imagino que el templo prehispánico debe haber tenido cierta altura, ¿no? Una cierta altura que todavía tenían que subir para practicar los rituales o los sacrificios a que obligaba su religión. Y cómo se vería desde lo lejos el templo en lo alto del cerro y cómo se vería desde arriba todo lo de los alrededores. Todo eso es demolido, arrasado, para levantar tal vez a esta misma altura una pequeña capilla dedicada a San Miguel. Pues más que demolido o arrasado es reuso de materiales, porque eso es algo interesante. Lo desmontas. ¿Qué es lo que pasa siempre con las primeras iglesias que se construyen? Sí, vuelves a utilizar esas mismas piedras y levantas con ellas la ermita en turno. ¿Han encontrado restos de algo de esto? Es decir, material... Bueno, cuando se hace el proceso de restauración, no me tocó a mí, le tocó a la arqueóloga María de la Luz Moreno Cabrera. Ella encuentra precisamente clavos constructivos, algunas piedras trabajadas, precisamente como parte de los cimientos y los desplantes de donde iban los muros de esa primera capilla. ¿Esa es la remodelación del 99? Sí, del 99, aunque hay que recordar que aparte de la capilla, o sea, fue primero el templo, luego es la capilla dedicada a San Miguel Arcángel, después va a tener el observatorio como parte del colegio militar, luego sí va a haber otro observatorio en época de Porfirio Díaz. Y ya digamos que son varias estructuras, si ustedes se fijan en un espacio muy pequeñito, pero que es el centro precisamente del cerro para la cuestión de observación. ¿Estamos sobre la boca del volcán? ¿La boca dónde estaría? La boca, según yo, bueno, por cálculos, está de este lado. O sea, aquí daba el elevador. El otro elevador, en época de Porfirio Díaz, tenemos aquí la estructura de la salida del elevador. Llegaba hasta acá arriba. Quiere decir que aquí era el cráter. Sí, estamos muy cerca. O sea, el templo se construye a un ladito del cráter. A un lado de la entrada del inframundo. Es que es maravilloso. Es alucinante, sí. Y bueno, debemos decir que si ya teníamos este terraceado de la cumbre, debió de existir no solo un templo, ¿no? Debieron existir toda una plaza, otros objetos que debieron de existir. Una plaza para los rituales, ¿no? Sí.
también lo que nos habla es que es un sitio idóneo para ver las estrellas, la luna, el sol, dentro de la cuenca. Qué alucinante. Imagínense Sí. una noche de luna, la luna cayendo sobre los lagos, moviéndose el agua y el brillo visto desde este lugar. Haber sido de verdad una cosa alucinante. Pues por eso decían ellos, los españoles, que no sabían si era verdad o estaban soñando cuando ven desde a lo lejos el panorama de esta ciudad, los lagos y los volcanes, ¿no? Sí, digo, era un paisaje completamente diferente al que ahorita vemos. Pero bueno, aquí algo importante es que este cerro ha sido a través del tiempo usado, no quiero decirlo de esta manera, pero es las palabras que ahorita me vienen, por las clases dominantes en turno en la cuenca. Claro, las élites, o sea, los ¿no? reyes prehispánicos, los virreyes, los presidentes, ¿no? Y bueno, ahorita en este siglo más democrático, bueno, ya es un área abierta a todos. Que va a cumplir un siglo, ¿no? Que va a cumplir un siglo y que también ayuda a todos los niños de México a la cuestión de historia. Lo que sí es cierto es que este museo, y que a veces lo dejamos o lo perdemos de vista, es que el Museo Nacional de Historia son varios museos en uno. ¿Qué significa? Es el Museo Nacional de Historia con una colección en la planta baja que va desde la colonia hasta nuestros días. Con un museo de sitio. ¿Qué significa? Que se guardan espacios en esta área, cómo lo habitaron o cómo lo decoraron sus habitantes en turno. ¿Qué significa? Pues se tiene la recámara de Carmelita, el estudio de Venustiano Carranza, sí, la sala de la sala de Madero, la sala de Porfirio Díaz. O sea, hay alguna cosa de algún personaje que vivió aquí y que se trataron de guardar los objetos como él los tenía cuando vivía aquí. Es un sitio arqueológico también. El castillo, eso es también algo que a veces decimos, vamos a ver el castillo, y perdemos de vista que también es un sitio arqueológico. Y aparte tenemos que el museo también tiene otra ala que es sus murales, claro. Porque este museo surge en esta época que se planteaba que a través de los murales tú enseñabas a la población la historia. De ahí que O'Gorman y los demás vinieran a pintar murales y sobre esto sintetizaran la historia. ¿Cuáles serían las más relevantes que se le vienen a la cabeza? Bueno, para mí, lo más relevante es sitio arqueológico, obviamente. Después va a ser con Gálvez la construcción de parte del castillo de Chapultepec. Ya le preguntamos cuál es el hallazgo arqueológico más relevante de los alrededores del cerro, del volcán de Chapultepec. Es que todos son relevantes para pero debe haber uno que sea sorprendente, que haya arrojado o que haya cambiado nuestra visión sobre este espacio, ¿no? Bueno, yo creo que ha cambiado nuestra visión de este espacio desde el punto de vista que ya lo concebimos como sitio arqueológico. Ya desde ahí te cambia la visión. Nos ha cambiado mucho la visión al saber que también puede funcionar como sitio arqueológico y de observación astronómica al encontrar sitios en la Sierra Nevada como es el Cerro Tlaloc, que también tiene, digamos, concordancia si lo observas desde el cerro para el solsticio o el equinoccio de primavera. O sea, sí hay ciertos datos nuevos que son trascendentales para observación astronómica. Hay datos duros que son también la antigüedad de los asentamientos en el bosque, no solo en el cerro. Porque recordamos que ahorita estamos en la primera sección del bosque, que es la más antigua, que es la que se forma en la época del Porfiriato para las fiestas del centenario. Pero tenemos otras secciones que se formaron apenas el siglo pasado y otras que han aportado muchos datos. Bueno, estamos en la zona original. Digamos, los lagos se empiezan a hacer en la época de Porfirio Díaz con Limantur, estos dos lagos que rodean la primera sección, y luego se empieza a desarrollar una segunda sección que alcanza su culminación con la inauguración de los Juegos Mecánicos en 1964. El 24 de octubre de 1964, sí. Okay. Sí, pero si te fijas, en la segunda sección se busca replicar lo que es la primera sección. ¿Qué significa? Se hacen otra vez lagos, se ponen también museos, se busca también crear un área cultural
y estamos ante el milagro mexicano, tenemos todo ese dinero para crear metro, carreteras en nuestro país. Entonces también se comienza otra vez a darle un impulso a las cuestiones culturales. Que en esos años toda una verdadera explosión. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, continuamos con nuestro recorrido. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
Pues llegamos a la cereza del pastel, que es lo que vamos a ver algunas de las piezas que se han rescatado. Qué bonita puerta. Sí, esta puerta, si te fijas, es parte de lo que antes era el colegio militar. Podemos ver todavía parte de su herrería, cañones, también podemos ver estas granadas, digámoslo así, sí, claro, los que motivos son militares, ¿no? son militares porque esta era parte de las oficinas del colegio Incluso están militar. explotando las granadas, Exacto, ¿verdad? exacto, y si te fijas en la parte de arriba tienes a estas dos pistolas o digamos rifles propiamente dichos, están recargados unos sobre otros. Oiga, y veo, me llama la atención esto, este es un respirador. Sí, sí, pues ¿Llegó a tener un sótano o alguna especie de calabozos o algo así? bueno, hay sótanos en varias áreas del castillo como tal. Algunas ya hasta se han ocupado como áreas como acervo o para guardar colección. Sin embargo, pues tendríamos que ver de qué sótano hablamos y en qué etapa para entonces decirte si sí o si no es sótano. Pero por lo menos estos son un respiradero. Bueno, pasamos y vemos los materiales arqueológicos que van a ver son del Centro de Cultura Ambiental. Pasen. Es un proyecto que formó parte del proyecto de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Pero está por el Museo de Historia Natural, ¿no? Está en el Museo de Historia, a un lado del Museo de Historia Natural. Y bueno, aquí se concentran piezas, pero que son piezas que ya están catalogadas. Parte de esta colección actualmente se exhibe en el museo precisamente del Centro de Cultura Ambiental. El año pasado, digamos que estas eran las piezas más antiguas que se habían encontrado en el bosque de Chapultepec, que es precisamente esta transición de nómadas a sedentarios. Eso es lo más antiguo. Sí. Es decir, estamos hablando del preclásico. Del preclásico, exacto. Miren, entonces comenzamos a tener, son seres humanos desnudos. Al pastillaje. El museo se inauguró apenas y es donde está exhibida parte de la colección este año, en febrero. Y es una figurilla de estilo preclásico, precisamente hecha con pastillaje. Pastillaje, son hombres desnudos apenas con una cuerda, un taparrabo, lo mismo que las mujeres, son torsos, si ustedes se fijan. Cada una, hay algunos espacios que ustedes van a ver vacíos en estos, pero es porque esas piezas precisamente están en el museo. No, nomás ¿no? Vean. Segunda sección. Sí, me imagino que cuando qué belleza. Wow, ese es un rostro, ¿no? Sí, es una máscara, ve qué belleza. ¿Era una vasijita o...? No, es una mascarita. máscara. ¿Y esto de qué? Para... ¿También es del preclásico? También es del preclásico. Ve. ¿Y estas culturas del preclásico que estamos viendo, se están identificadas? El problema que tuvimos o que tenemos hasta la fecha es que no es una sola cultura, sino que son diferentes tipos, como si se hubieran asentado ahí, diferentes grupos, porque tienen diferentes como grupos tocados. que migraron para acá. ¿De la costa del Golfo puede ser, Olmecas? Pues mira, tenemos... Quisiera ver esta, y si la pueden tomar. Igual ahorita les... Ve. Los ojitos. Pero entonces, digamos, ¿de qué zonas, si se sabe? Pues es que están en estudio. Estas, si tú te fijas, es que el excavarlas, digamos que es el primer paso. Luego tienes que catalogarlas. ¿No? Ve. Y con las características de estas piezas de pronto también pueden más o menos ir identificando, ¿no? Sí, porque ve, por decirlo... ¿Esta está coloreada? Sí. Mira, ahorita vemos esa. Esta, tú dirías, es cualquier pieza. No, es una mujer que acaba de dar a luz. Por eso tiene el vientre de esa manera. Wow. Entonces, ya te están dando y ves, son mujeres semidesnudas. Algo que tiene que ver con la fertilidad. Sí. Ve. ¿No? Qué maravilla. ¿Qué se parece que tiene como los gogles de Tlaloc, no? Sí, pues sí puede ser. Pues lo relaciona siempre con lo más conocido, ¿no? Esas anteojeras. Mira, ve, estos seres decapitados, ¿no? En flor de loto, pero que están decapitados. ¿Está levantando su cabeza? No. No, su cabeza la perdió. Está en flor de loto, pero está decapitado. Entonces, si ustedes se fijan, cada una se tiene que inventariar, se enumera, ¿no? Porque hay que hacerle, como diríamos, un acta de nacimiento a cada una de estas figuritas. ¿No? Ve.
Y estas, digamos que se juntaron, esta es más sin nada, también está de rodillas, igual decapitada. ¿Esto lo hicieron más o menos en qué año? Pues te digo, del preclásico van variando desde el 1500 al 2000 más o menos. Las más antiguas sí se acercan al 2300. Es que el preclásico se divide en 3 periodos, temprano, medio y final. Y la gran mayoría es del medio, de preclásico medio, y algunas están apareciendo, pero es de preclásico. O sea, tienen temprano. 4000 años. Y no coinciden necesariamente en la misma época, es que, ¿no? Pues no al mismo grupo. Todo esto, pues no es 4000, son 3000 años. 3000 años. 3000 años. Son 3000 años. No, pues Pero eso es delirante. O sea, unas manitas poniéndole los ojitos, la boca. Ve los animalitos que tenemos ¡Qué para maravilla! esa época. Estos ¿Como un es de perrito? puros animales, ve. Qué bonito. Ajá. No, este es precioso. ¿Qué es? ¿Un perrito? Pues puede ser un coyote. Un coyote. sí, también, claro. En esa época, ¿no? Ve, un silbato en forma de ave. Claro. Y esto Seguro ve. suena, ¿no? Ve, Ay, qué bonito. sí, un ave. Ve. El ojito que le pone. ¿Y esto qué les, No, qué qué maravilla. interpretación le dan en cuanto a, bueno, Ve, justo decía ve Héctor, esto. pues la mujer embarazada puede ser fertilidad, o sea, esto les da, Es un ave, otra vez un tienes ave. el Sí. pico. ¿esto les da alguna información sobre el tipo de cultos que se dieron aquí? Es todavía muy temprano para hablar. Ahorita estamos nosotros, ve ve. Qué antiguo. Qué bonito. Ve. Qué hermosura. Son cosas que se encontraron hace año y medio apenas. Sí. Digamos, esta es la etiqueta, por decirlo, velo, o lo sacamos en marzo de 2022. Que quedaron enterradas 3000 años. Que no sabemos por qué fueron a dar ahí. Pues mira, es que teníamos un área muy rica en recursos seguramente. Digo, por ahí todavía baja el agua que alimenta la Ciudad de México, todos los Una escurrimientos de zona la muy Sierra peleada. Nevada. Sí. Y Todo que se acabó en cualquier catástrofes. gente que quiera entrar a la Ciudad de México del área de Toluca, de Morelos, de Guerrero, tiene que entrar por ahí. Es la entrada a la cuenca. Entonces hubo destrucciones, hubo, Pues- digamos, disturbios, Pues fíjate que ocupaciones. claro, hay que demostrarlo. Hay ciertos lugares como cuando los animales bajan a beber agua, hay ciertos lugares que son neutrales, porque como todo mundo tiene que pasar por ahí a reabastecerse o a tomar agua, como que se vuelven sitios... Sí, neutrales. Sitios neutrales donde todo el mundo pasa, hace lo que hace y sigue, ¿no? Pero digamos que eso también, al ser sitio de paso, nos explica que haya figuras con características tan distintas, ¿no? Mira, ve, sí, esto es hueso de venado trabajado, ¿no? Está cocido. Los huesos para que sean trabajados se tienen que cocer, ¿no? Y ve, aquí tiene el trabajo prehispánico, ¿sí? Mira, ve los malacates, comenzamos con malacates. ¿Ese pequeño qué es? Ese es un pedacito también de, pues no sé si es de figurilla o de algún adorno de una vasija. Este no se ve tan bien. Con una cruz. Sí. También tenemos con triángulos, tenemos mucho triángulos. Es una cruz más bien como de los Pues rumbos sí, del mundo, ¿no? Exacto. No con la connotación. No es la misma connotación que nosotros tenemos ahora religiosa, ¿no? Digo, es como la suástica, siempre ha existido. Y en la India, ve, estos son objetos, ve, de jade. Bueno, jadeíta, porque el jade no existe en América, ¿no? Es jadeíta, era un pendiente, si te fijas, ¿no? También tenemos Esto de es maravilloso, pizarra. el detalle, ¿no? Ve, este es pizarra. Ve, ve también el pulido y el trabajo que tenemos. Ve esta figurita, esto parece, velo, qué belleza. Sí, ¿no? El También detalle. es un dije, ve, por aquí entra y era también un colgate. ¿Qué material es? ¿Barro? Barro, ve qué belleza. Muy bien. Ve. Pizarra, bueno, esto es pizarra, que es de lo que está hecho la cruz. También, que es un material que también no es de aquí, pero lo traen y lo utilizamos.
Ve. Ve estas mujercitas. Wow. Ve. Es una mujer, ¿no? Es una mujer, ve, apenas si tiene el lazo que tiene de decoración y lo que sería el collar. Y no es, y tiene una mano en la cintura y otra estirada. ¿No? Ya te está hablando también de otra visión. Además, lo importante de estas figuras es que todas son originales, porque ninguna está hecha igual a la otra. Claro. Ve esta. También. Ve Entonces, otra se parecen vez. un poco a los de Tlatilco, ¿no? Exacto, que son de los asentamientos más tempranos. Tlatilco, Suapilco, Hualquita, Tlapacoya, que es cuando precisamente estos grupos que eran nómadas comienzan a descubrir la agricultura y entonces comienzan ellos, ve, más cuerpos femeninos, a poder tener un abastecimiento, pues ya no tan... no juega tanto con las fechas y entonces pueden quedarse un tiempo más en ciertos lugares, ¿no? Pásame aquella que está preciosa. ¿Te pasamos esta? Es que ve, estas tenemos... Ya, mira, ve qué belleza de puntas de proyectil, ¿no? Ah, wow. Entonces, la presencia de estas puntas, ¿qué nos explica? ¿Que también había caza dentro del bosque? Claro que sí. Y defensa. Y tenemos diferentes tipos porque ve el tamaño de la punta de proyectil. ¿Ya han identificado qué tipo de animales había aquí en el bosque originalmente? Pues tenemos venado, o sea, tenemos los animalitos que tú tienes a pie de monte. Ve, son... Sí, conejos, me imagino. Sí, pero si tú alcanzas a ver, es que, ¿cómo decirlo? Esta que está más delgada, a ver, ve el trabajo que tienes de retoque. Ve, ¿ya lo viste? Es fabuloso a nivel de huellas de lasqueado. Es para flechas esto, ¿no? Es para flechas, también puede ser dardos. Ve, y tenemos ojivales, o sea, de diferentes tamaños. Ve. Todas trabajadas. Entonces, cada una que se saca se tiene que lavar, se tiene que marcar, se tiene que contabilizar, sacarle medidas, fotos. Por eso es que los trabajos son tan arduos en la arqueología. Digo, el excavar es la primera... sí, solamente la primera etapa, ¿no? Es de un abecedario que pues está después tiene... esa punta. Ve el trabajo. Sí, el trabajo, digo, si la ves en... ¿Sí? Bueno, y no es... ¿En esa solo hay puntas? Y no solo, esto es obsidiana, aquí hay puntas, todo esto es obsidiana. Este es otro objeto de obsidiana, que es un canutillo, ve, también de obsidiana. Vamos aquí al pedernal. Ah, mira, bueno, estas son más figuritas, son otro tipo, ve estas. Ve. Ok. ¿No? Que ve la deformación craneal que tienen, son como enanos. ¿No? Entonces, ya te está hablando de otro, a diferencia de las figuras que viste hace rato, y son del mismo sitio. O sea, son diferentes grupos o culturas que llegaron a ese punto. ¿Por qué todavía no se ve completamente no, o sea, ¿no es por lo que diferente? nos comentabas que era una zona de paso? Podría, bueno, esa es una hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente estamos encontrando figuras diferentes, ¿no? Y de grupos diferentes que no tendrían que pertenecer a la misma cultura, ¿no? Mira, ¿Se sabe cuántos grupos habrán? No, es que son miles de años, sí, ¿verdad? estas ya son más modernas, pero que salieron en los estratos superiores, ¿no? Este es Centro de Cultura Ambiental, pero este estaba más en la superficie, digámoslo así. Y ve, tenemos, esto es teotihuacano y algunas sí, es otro estilo es completamente, otra ¿no? cosa, pero Aquí está ahí. Aquí se ve clarísimamente el estilo teotihuacano. Sí, por eso te digo. Hay una ocupación teotihuacana también ahí, pero en un estrato superior.
Qué increíble. Sí, qué increíble que... Todas las capas. Todas O sea, las capas. pudo ser que a la caída de Teotihuacán, la dispersión trajo un grupo hacia acá. Pues podríamos decir O que en el esplendor hubo una correspondencia comercial, o también política, podríamos decir militar. que todavía no existía Teotihuacán y grupos de eso, porque es Teotihuacán 1, andaban por acá. Y ya después se fueron Y allá. ya después pudieron construir lo que tú y yo conocemos O sea, que como estuvieron antes de irse. Es muy probable que estuvieran antes acá y ya después se van a formar Teotihuacán. O sea, Teotihuacán es de qué año? Teotihuacán estamos hablando del 100 después de Cristo. O sea, después del 0. Es el clásico. Esto es posterior. O sea, primero estuvieron aquí. Pues lo que pasa es que no sabemos bien a bien hasta dónde llegaron. Hemos encontrado asentamiento teotihuacano a nivel de investigación arqueológica en lo que ahora sería Vancomer, si te acuerdas, toda esa área de Coyoacán. Hemos encontrado asentamiento teotihuacano Sí, pero en Teotihuacán se acaba en el Chapultepec. 700 o 900 después de Cristo. No, es antes. ¿Se acaban qué? Sí. ¿En 500? Sí, ponlo así, 500, 700. Esto es mucho Esto más es antiguo. mucho más antiguo. Por eso te digo, además tenemos algunas cerámicas tipo teotihuacana que no son como la teotihuacana ya de la gran urbe, sino tenemos como que grupos dispersos en los, es que no sé cómo llamarlo, porque no son penínsulas, sino en ciertas orillas del lago donde tenemos asentamientos teotihuacanos. Sí, Aquí eso ha la aparecido en discusión todas partes. sería ver si esos asentamientos ¿Son pre teotihuacanos o son son pre post? o son post. Qué ¿no? interesante. ¿Usted Ahí- qué cree que son pre? No, yo diría que son, los dos. de los dos. Yo trato, de abrir mi mente a las posibilidades como un paracaídas para no estrellarme. Sí, claro. Bueno, es que no ¿Podemos tiene ver ninguna Sí, certeza. mira, ve, ¿Este de abajo? ve este. Ese es Mira, maravilloso. ve. Ve, Este de aquí. Ese es increíble. ajá, bueno, este y Es que este es ve, increíble porque Ve. Hasta las incisiones. no, Sí. pero es que ahí se ve la observación, o sea, del cuerpo humano, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que tienen un conocimiento de la anatomía increíble Sí. para plasmarlo en algo tan pequeño. Pero estas ya se comienzan a hacer en serie. Esto ya es teotihuacano, a diferencia del preclásico. Es con moldes. Ajá, es con moldes. Entonces, de ahí la importancia de lo preclásico, porque lo preclásico te está Es, digamos, haciendo uno un por uno, ¿no? retrato. Exacto, esto hace un retrato de ti, de mí, ¿no? Y ve, bueno, aquí rápido era lo de pedernal que te quería enseñar, que son las puntas ya de pedernal, ya no es de obsidiana, ¿no? ¿Eso significa que es un proceso, un estadio de evolución superior o No, es de que contemporáneo? o estamos simplemente teniendo diferentes materiales. materiales? Ujú. ¿No? Obsidiana, pedernal, ¿no? Pues aquí Sí. ya nos están haciendo señas que se nos acaba el tiempo. Ya, vamos lo de la piedra. Bueno, ese es como un pequeño, asomarnos un poquito a que a veces donde caminamos o vamos a correr, a menos de 1 metro, tenemos asentamientos de miles de años atrás, ¿no? Creo que eso es padre, como que repensar cuando visitemos Chapultepec todos los seres humanos que han pasado por aquí. Bueno, estamos frente a la piedra esta que habíamos prometido subir a conocer. Tiene una fecha de 1620. Fue una piedra que fue desenterrada de la Alameda. A finales del siglo XIX fue encontrada durante unos trabajos de remodelación de la Alameda y parece que tiene relación porque aquí dice reinando las Indias Orientales. Exacto, de Felipe III. Felipe III. Nuestro Exacto. soberano, ¿no? Nuestro Ajá. soberano. Y habla acerca de la caja de agua. Propiamente está dando... Se hizo esta obra se siendo hizo esta corregidor y ahí y administrador Fernando Agoreños, ¿no? gobernados y regidores
de México y acabóse en 1620. Bueno, pero hacía alusión al acueducto. Sí, es que esta piedra levantó cierta controversia, porque antes las controversias eran en periódicos, era muy bonito, porque tú como sabio o experto en la zona decías, yo por los libros que he consultado es esto, y lanzabas tu plata, ¿no? Exacto, eran las cartas, cada quien defendiendo su posición, y hubo una posición que decía que lo que conmemoraba esta piedra era el término de la Alameda. Y había otro sabio de la época que decía, no, lo que termina es el final de la arcada. Y bueno, para ya no meterse en discusión, el regente en ese entonces de la ciudad, llévense la piedra al museo, porque la habían colocado en la Alameda, sí, se había puesto en la Alameda. Y ya ahora, al paso del tiempo, cuando hicimos un estudio de las piedras conmemorativas del Museo Nacional, al investigar esta, resulta que esta estuvo empotrada en la caja de la Mariscala. Y precisamente se manda a hacer para la culminación de cuando el acueducto que partía precisamente del norte del Cerro de Chapultepec, parte de la arcada que ustedes acaban de ver, y que seguía el trazo del acueducto prehispánico llegando hasta Santa Isabel. Esta es la piedra que lo conmemora. Muy bien, pues que todo un documento, ¿no? Ajá, en pinturas del Pedro Gualdi aparece todavía la caja de la Mariscala con esta piedra empotrada. Muy bien, pues yo creo que de esta manera llegamos al final de este par de recorridos, de verdad espléndidos. Arqueóloga, le agradezco muchísimo su generosidad y que nos haya mostrado todo lo que nos mostró, que haya derribado tantos mitos como derribó, y de verdad ha sido un paseo excesivamente disfrutable. Muchísimas gracias. Gracias, Beca. Muchas gracias, gracias a ustedes por venir. Bueno, pues espero que haya disfrutado también usted el recorrido. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en el Foro.